Hola mundo, vamos con la pregunta 64 del modelo PSU de Matemáticas 2019. Estamos en la parte de datos y azar, específicamente centrado en la parte de estadísticas, donde tienen que manejar conceptos de medidas de tendencia central que se llaman, que son la media aritmética, la moda y la mediana, y tienen que manejar un poquito el concepto de desviación estándar, que es una medida de dispersión. Es como el eje que engloba esas cosas, el término que engloba estos conceptos. Al final del video, en esta parte de acá, les voy a dejar un link que los lleva a otro ejercicio donde expliqué cómo calcular la desviación estándar. No me acuerdo si es la 61 o la 62, por ahí. Otra vez la 63, una de esas 60 y tantas. Pero ahí les voy a dejar el link del video. Ahí se explica cómo calcular con fórmula la desviación estándar. Aquí vamos a centrarnos en otra cosita que es una interpretación que le podemos dar a la desviación estándar. Nos hablan de un grupo de datos donde todas las medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda y la mediana, son iguales. Y nos preguntan estas afirmaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos puede venir a la cabeza con muestras así, en que estas tres cosas son iguales? Antes de eso, vamos a ver qué son estas tres cosas. Aquí les hice un mini resumen. Me tomé la libertad de hacer un mini resumen sobre qué es la moda, la mediana y la media. La moda es el más intuitivo de todos, que es nada más ni nada menos que el dato que más se repite. O sea, si tenemos una muestra con los datos 2, 1, 1, 1, 3, la moda vendría siendo el 1 porque se repite 3 veces. La mediana es el dato del medio. Eso con la moda. La mediana es el dato del medio. Nosotros tenemos que ordenar nuestra muestra. O sea, primero, si tenemos esta misma muestra, el 2, 1, 1, 3, nosotros ordenamos esta muestra de menor a mayor, o sea, 1, 1, 1, 2 y 3. Identificamos cuál es la cantidad de datos que tenemos, es decir, tenemos 5 datos, y lo que hacemos es dividir el total de datos en 2. Si esto nos da decimal, como en este caso que es 2,5, la mediana va a ser la aproximación hacia adelante del número decimal que nos dio. En general siempre nos da un número decimal, 0,5, si es que nos llega a dar decimal, así que siempre se aproxima hacia arriba. Así que la mediana, en ese caso nos dio 2,5, es decir, si aproximamos nos va a dar 3, y esto nos indica que la mediana va a ser la posición 3 de nuestros datos. O sea, la mediana aquí vendría siendo el 1. Si la cantidad de posiciones si la cantidad de elementos habría sido par, por ejemplo, aquí le agregamos un 4 a la cantidad de elementos, ahora la cantidad de elementos va a ser 6. Y lo que hacemos es dividir en 2, y claro, esto nos va a dar 3, pero aquí la mediana no es la posición 3, sino que cuando esto es par, la mediana va a ser el promedio entre la posición 3 y la posición 4. Es decir, el promedio entre el 1 y el 2. Eso quiere decir que en este caso la mediana va a ser igual a 1,5. Que es el promedio entre este y este. Esos son los dos casos de mediana. Cuando la cantidad de datos es impar, se aproxima hacia adelante. Cuando la cantidad de datos es par, se promedian las posiciones del medio. Y finalmente la media es lo que ustedes sacan siempre en el colegio, o en cualquier lado que saquen promedios, que es sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos. No me voy a centrar mucho en eso porque es lo que vienen haciendo toda la vida. Bueno, si nos dicen que las tres cosas coinciden, el primer ejemplo, al menos que a mí se me vino a la cabeza, es que, por ejemplo, todos los datos fueran iguales. Si todos los datos son iguales, la moda va a ser 1, vamos a ponerle aquí moda igual 1 porque es el dato que más se repite, la mediana va a ser 1, pues le voy a poner un dato más, un 1 más. La mediana va a ser 1, ¿por qué? Porque la suma de todos, la cantidad de elementos es 5, o sea, 5 dividido en 2 da 2,5, aproximamos hacia adelante, significa que la mediana es la posición 3. Y la posición 3 vuelve a ser el 1. Es decir, la mediana también es 1. Y si sumamos estas 5 cosas, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 da 5, dividido en el total de datos que es 5, es decir, la media aritmética también va a ser 1. Es decir, aquí coincide perfectamente que la moda, mediana y media es 1. Es decir, cumple perfectamente con el enunciado y con eso ya podríamos encontrar que esto es verdadero, pero la palabra siempre nos puede hacer un poquito de ruido, porque ¿se cumplirá esto siempre? Vamos a plantear esa interrogante ahí la dejo.